El hijo millonario regresa esperando una fiesta, pero encuentra silencio y dolor. La madre cocina para una mendiga, como si fuera alguien de la familia. Una petición de socorro está escondida en aquel gesto. Y la verdad que él descubre cambia todo lo que creías que va a pasar en esta historia. Comenta y no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Te prometo que esta va a ser la mejor historia que vas a escuchar en tu vida. La carretera que atravesaba el interior de Castilla y León parecía interminable aquella tarde de septiembre. Rodrigo Méndez conducía su coche de importación con la ventanilla entreabierta, dejando que el aire fresco de la sierra entrara y alborotara su pelo aún húmedo de la ducha rápida que se había dado en el hotel antes de partir. 3 semanas lejos de casa, 3 semanas cerrando contratos, negociando con inversores extranjeros, durmiendo en impersonales habitaciones de hoteles de 5 estrellas. El cansancio pesaba sobre sus hombros, pero el corazón le latía acelerado. Hoy era diferente. Hoy volvía a Valladolid con algo más que buenas noticias sobre los negocios. Traía consigo un regalo especial, cuidadosamente elegido durante una tarde libre en Madrid. En el asiento del copiloto, envuelto en papel de seda color melocotón y atado con una cinta dorada, descansaba un chal de cachemira auténtica. Suave, delicado, del color beige que tanto le gustaba a su madre. Rodrigo sonrió para sus adentros al imaginar su reacción. Doña Teresa siempre había sido reacia a los lujos, siempre había preferido la sencillez, pero él sabía que, viniendo de él, aquel regalo sería recibido con esos ojos brillantes que solo una madre sabe poner. Ella era así, sencilla, generosa. El tipo de mujer que guardaba táperes extra en la nevera para los vecinos que pasaban dificultades, que abría la puerta a cualquiera que llamara pidiendo un vaso de agua, que decía que Dios siempre provee cuando las cuentas apretaban. Rodrigo había crecido en aquella casa de la calle de las Acacias, en el barrio de Delicias, en la zona este de Valladolid. Una casa de 2 plantas, pintada de un amarillo desvaído, con un pequeño porche delante y un patio trasero donde su madre cultivaba higueras y limoneros. Era una casa humilde, pero llena de vida, llena de recuerdos. Fue allí donde aprendió a montar en bicicleta. Fue allí donde su madre le enseñó a hacer cuentas con granos de alubia en la mesa de la cocina. Fue allí donde prometió, a un adolescente, que un día le daría una vida mejor. Y se la había dado, o al menos creía habérsela dado. Después de licenciarse en Administración de Empresas, Rodrigo trabajó sin parar. Montó una empresa de logística que creció rápido, muy rápido. En 5 años, ya tenía sucursales en 4 comunidades autónomas. Conoció a Verónica en un evento corporativo. Era elegante, elocuente, ambiciosa. Parecían la pareja perfecta. Se casaron un domingo soleado, con una fiesta en un salón de lujo. Doña Teresa estaba allí, sentada en primera fila, con un vestido azul claro que ella misma había cosido. Lloró durante toda la ceremonia. Rodrigo pensó que eran lágrimas de felicidad. Hoy, conduciendo por la carretera, se preguntaba si no habría algo más en aquel llanto. En los últimos 2 años, Rodrigo había estado cada vez más ausente. Los viajes de negocios se convirtieron en rutina. Verónica había asumido el control de la casa, de las finanzas personales, de la organización del día a día. Él confiaba en ella. Al fin y al cabo era su esposa. Ella decía que se encargaba de todo, incluso de enviar el dinero mensual a doña Teresa. Rodrigo siempre había insistido en que su madre viviera con ellos en el piso nuevo, espacioso, con vistas al río Pisuerga, pero ella se negaba. Decía que prefería su casita, su patio, sus vecinos de siempre. Rodrigo lo entendía, o creía entenderlo. El móvil en el soporte del coche vibró. Un mensaje de Verónica. «Estoy en León con mi hermana. Vuelvo mañana. Aprovecha para descansar». Rodrigo frunció el ceño. Verónica viajaba mucho últimamente, siempre con su hermana, Viviana, siempre para resolver asuntos de un supuesto negocio que las dos estaban montando. Él nunca preguntaba mucho. Confiaba. La ciudad empezó a aparecer en el horizonte. Valladolid, con sus campos alrededor,
sus edificios que se mezclaban con árboles, sus calles que subían y bajaban. Rodrigo sintió una cálida nostalgia en el pecho. Aquella era su ciudad, su lugar. Condujo por el centro, pasó por el Paseo de Zorrilla, giró a la izquierda en la calle de Santiago y siguió hasta el barrio de Delicias. Las calles eran más estrechas allí, las casas pegadas unas a otras, niños jugando en la acera, perros ladrando, copla escapándose por las ventanas abiertas. Cuando aparcó frente a la casa de la calle de las Acacias, número 132, una extrañeza se apoderó de él. La casa estaba diferente. No conseguía identificar exactamente qué era, pero algo no iba bien. La verja de hierro, siempre bien pintada, estaba oxidada. Las plantas del porche que su madre regaba religiosamente todas las mañanas estaban secas, marrones, muertas. La pintura amarilla de la fachada parecía aún más desvaída, desconchándose en algunos puntos. Rodrigo cogió el regalo del asiento del copiloto y bajó del coche. El silencio era pesado. Empujó la verja, que chirrió con fuerza, un sonido agudo que resonó en la calle vacía. Subió los 3 escalones del porche y se detuvo ante la puerta principal. Estaba entreabierta, apenas unos centímetros, pero lo suficiente para que una corriente de aire frío saliera de dentro. Rodrigo sintió una opresión en el pecho. Su madre nunca dejaba la puerta abierta. Tenía miedo de los robos, de la gente extraña, de cualquier cosa que pudiera entrar sin ser invitada. Rodrigo empujó la puerta despacio. El chirrido de las viejas bisagras pareció un lamento. Entró. El salón estaba oscuro, todas las luces apagadas, a pesar de ser casi las 6 de la tarde y el sol ya empezaba a ponerse. Buscó el interruptor en la pared y encendió la luz. Lo que vio lo dejó paralizado. El salón, antes organizado y lleno de vida, estaba vacío. No literalmente, vacío sino abandonado. La televisión cubierta por una sábana polvorienta. Los cojines del sofá sucios, manchados, el suelo con una fina capa de polvo. Olía a moho, a lugar cerrado desde hacía mucho tiempo, a lugar donde nadie vive. Rodrigo sintió que se le revolvía el estómago. Dejó el regalo encima de la mesita de centro y caminó hasta la cocina. La cocina estaba peor. El fregadero lleno de loza sucia, la cocina con los fuegos grasientos. Abrió la nevera y lo que vio le hizo retroceder un paso. 3 botellas de agua. Nada más. Solo 3 botellas de agua. Y un bote de mantequilla abierto, con la mantequilla toda reseca, amarillenta, claramente caducada hacía semanas. Rodrigo cerró la nevera y abrió la despensa. Estaba cerrada con llave. Un candado nuevo, reluciente, colgaba de la puerta de madera. Tiró de él. No cedía. ¿Por qué demonios estaba la despensa cerrada con candado? El corazón de Rodrigo ahora latía descompasado. Salió de la cocina y fue hacia la escalera. Subió rápido, de 2 en 2 escalones. En el segundo piso, abrió la puerta del cuarto de su madre. La cama estaba hecha, pero el colchón parecía hundido, viejo. Las cortinas cerradas dejaban la habitación sumida en penumbra. Abrió el armario. La ropa estaba allí, pero poca, muy poca. ¿Dónde estaban los vestidos que le había comprado el año pasado? ¿Dónde estaba el abrigo de lana que le había enviado de regalo en invierno? Rodrigo bajó la escalera a trompicones, agarrado a la barandilla. Llamó con la voz temblorosa. «¿Mamá?» Nada. «Mamá, ¿estás ahí?» Silencio. Cruzó el salón de nuevo, pasó por la cocina y llegó hasta la puerta trasera, que daba al patio. Estaba abierta. Rodrigo salió. El patio, antes un lugar de paz, estaba irreconocible. Las higueras sin hojas, las ramas retorcidas como dedos esqueléticos. El césped muerto. Pero al fondo, cerca del muro, había algo. Humo. Una pequeña columna de humo subiendo lentamente. Rodrigo caminó en esa dirección, pisando la hierba seca que crujía bajo sus zapatos. Fue entonces cuando la vio. Su madre estaba allí, doña Teresa. Pero no era la mujer que había dejado 3 semanas atrás. Era una sombra de ella.
delgada, espantosamente delgada. Los huesos de los hombros sobresalían bajo la blusa fina y raída. El rostro demacrado, las mejillas hundidas, los ojos demasiado grandes para su cabeza. Estaba agachada junto a un hornillo improvisado, hecho con ladrillos y una parrilla vieja. Encima de la parrilla, una pequeña olla hervía. Doña Teresa removía la sopa con una cuchara de palo, despacio, como si cada movimiento le costara toda la energía que aún le quedaba. Y frente a ella, sentada en una caja de fruta vuelta del revés, había una mujer que Rodrigo no conocía, o creía no conocer. Era igualmente delgada, igualmente abatida. Su ropa estaba rota, sucia, el pelo enmarañado cubriéndole parte del rostro. En sus manos temblorosas sostenía un vaso de plástico de donde salía vapor. Bebía la sopa a sorbos, como si fuera la cosa más preciada del mundo. Doña Teresa levantó los ojos y vio a su hijo. El susto fue instantáneo. Dejó caer la cuchara de palo dentro de la olla y se llevó la mano al pecho, con los ojos desorbitados. «¿Rodrigo?» Su voz salió débil, ronca, casi inaudible. «¿Rodrigo? ¿Has vuelto?» Rodrigo no podía moverse, no podía procesar lo que veía. Abrió la boca, pero no le salió ninguna palabra. Fue entonces cuando oyó pasos apresurados detrás de él. Se giró. Era doña Celia, la vecina del número 128, una señora de unos 70 años, pelo blanco recogido en un moño, delantal atado a la cintura. Venía casi corriendo, con el rostro rojo por el esfuerzo, los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Rodrigo, hijo mío, gracias a Dios que has vuelto». La voz de doña Celia estaba cargada de emoción. «Gracias a Dios. Ya no aguantaba más ver esto. No aguantaba más». «¿Ver el qué?» Rodrigo finalmente encontró su voz, pero salió extraña, distante, como si perteneciera a otra persona. «¿Qué está pasando aquí? ¿Qué le ha pasado a mi madre?» Doña Celia miró a doña Teresa, luego a la mujer en la caja y, después de nuevo a Rodrigo. Respiró hondo, juntó las manos como quien reza y dijo, con la voz baja pero firme: «Ven conmigo, hijo mío. Ven conmigo que te lo cuento todo». Rodrigo miró a su madre. Doña Teresa bajó los ojos, avergonzada, como si hubiera cometido algún crimen. Sintió un nudo formándose en su garganta. Siguió a doña Celia hasta el lateral de la casa, donde estaban los lavaderos y un pequeño banco de madera. Se sentaron. El silencio era denso, pesado. Doña Celia se secó las lágrimas con el dorso de la mano y empezó a hablar. «Hace unas 5 semanas, Rodrigo, quizás 6, empecé a notar que tu madre estaba diferente. Siempre ha sido delgadita, pero empezó a adelgazar demasiado, y ya no salía de casa como antes. Ya no iba al mercado, ya no venía a tomar café conmigo por la mañana. Me extrañó. Fui a llamar a su puerta varias veces. Me abría, pero no me dejaba entrar. Decía que estaba todo bien, que era solo cansancio, que ya mejoraría. Pero yo veía en sus ojos que no estaba bien. No estaba nada bien». «¿Y la mujer?», preguntó Rodrigo, con la voz más alta de lo que pretendía. «¿Quién es esa mujer?». Doña Celia suspiró profundamente. «Ahí fue cuando lo descubrí. Hace unos 15 días volvía de la panadería, serían como las 7 de la mañana, y vi a tu madre en la calle. Estaba llamando de puerta en puerta, Rodrigo. Llamando a las casas de los vecinos, pidiendo comida, pidiendo un trozo de pan, un huevo, un poco de arroz. Me quedé de piedra. Pensé que estaba pasando hambre, que no tenía dinero, que te habías olvidado de ella. Pero no era para ella. Era para esa mujer». «¿Para quién?». Rodrigo estaba perdido. «¿Qué mujer?». «Marlene». Doña Celia dijo el nombre como si fuera obvio. «La enfermera que trabajó con tu madre hace un par de años. ¿Te acuerdas de ella?». Rodrigo frunció el ceño, buscando en su memoria. «Marlene. Sí, la recordaba vagamente. Cuando doña Teresa tuvo aquella neumonía fuerte, hacía unos 2 años, él había contratado a una enfermera para que la cuidara en casa. Una mujer de mediana edad, callada, eficiente.
Se había quedado unos 3 meses, hasta que su madre se recuperó por completo. Después de eso, Rodrigo nunca más la había visto. Verónica le había dicho que la había despedido porque ya no la necesitaban. Sí, se acordaba. ¿Qué tiene que ver ella con esto?, preguntó Rodrigo. Doña Celia miró hacia el patio, donde Marlene todavía bebía la sopa lentamente. Está viviendo en la calle, Rodrigo. Desde hace más de un año. Tu esposa la despidió de una forma muy fea. Acusó a la pobre de robar unas joyas, unas cosas caras. La policía no encontró nada, pero la mujer quedó marcada. Perdió el empleo, perdió la reputación, lo perdió todo. Acabó en la calle. Y tu madre, cuando se enteró, no pudo darle la espalda. Rodrigo sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Verónica acusó a la enfermera de robo. Él nunca lo había sabido. Verónica nunca lo había mencionado. Solo dijo que la había despedido porque ya no necesitaban sus servicios. ¿Cómo que marcada? ¿Cómo que lo perdió todo? Doña Celia continuó. Tu madre empezó a buscar a Marlene por las calles. La encontró cerca de la estación de autobuses, durmiendo bajo una marquesina. La trajo aquí. Empezó a darle comida, a ofrecerle un baño, a compartir lo que tenía. Solo que lo que tenía, Rodrigo, era casi nada. Tu madre estaba sobreviviendo con agua y azúcar. Agua y azúcar. A veces una galleta seca que alguien le daba. Pero lo compartía todo con Marlene. Todo. Rodrigo se levantó del banco, con la respiración acelerada. Eso no tiene sentido. Yo le envío dinero todos los meses, todos los santos meses. 1.500 euros. ¿Dónde está ese dinero? Doña Celia negó con la cabeza, los labios apretados. Eso es lo que nadie sabe, hijo mío. Tu madre no tiene tarjeta, no tiene acceso a nada. Intenté preguntarle, pero no habla. Parece que tiene miedo. ¿Miedo de quién? No lo sé. Pero lo tiene. Rodrigo se pasó las manos por la cara, intentando ordenar sus pensamientos. Nada tenía sentido. Él enviaba dinero mensualmente a la cuenta de su madre. Verónica siempre confirmaba que el dinero había sido transferido. ¿Cómo era posible que doña Teresa estuviera en esa situación? Volvió al patio. Su madre todavía estaba agachada junto al hornillo, pero ahora lo miraba con una expresión que Rodrigo nunca había visto antes. Era miedo, puro miedo. Doña Teresa parecía una niña asustada, a punto de ser castigada. Rodrigo se arrodilló a su lado y le cogió las manos. Estaban heladas, huesudas, la piel fina como el papel. «Mamá», dijo con la voz temblorosa, «¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué estás así? ¿Por qué no me llamaste?» Doña Teresa bajó la mirada. «Lo intenté, hijo. Lo intenté varias veces, pero tu teléfono nunca daba señal. Siempre saltaba directamente el buzón de voz. Pensé que estabas demasiado ocupado, que no querías hablar conmigo, así que dejé de intentarlo». Rodrigo sintió que se le helaba la sangre en las venas. Sacó el móvil del bolsillo y abrió la lista de llamadas. Ninguna llamada perdida de su madre, ninguna. Entró en los ajustes y fue a la lista de contactos bloqueados. El corazón se le paró. Allí estaba. «Mamá». El número de doña Teresa estaba bloqueado en su móvil. Pero él nunca, nunca había hecho eso. Rodrigo se levantó tambaleándose. ¿Quién tuvo acceso a mi móvil? ¿Quién podría haber hecho esto? La respuesta llegó rápida, clara, ineludible. Verónica. Ella tenía su contraseña. Ella usaba su móvil constantemente para comprobar citas, responder a mensajes de trabajo. Tenía acceso total. Miró a su madre, a Marlene, al hornillo improvisado, al patio muerto. Y entonces, como si todas las piezas de un siniestro rompecabezas empezaran a encajar, Rodrigo comprendió. Alguien estaba haciendo aquello a propósito. Alguien quería que doña Teresa sufriera. Alguien quería aislarla, destruirla. Y ese alguien era la persona en la que más confiaba en el mundo. Rodrigo ayudó a su madre a levantarse. Pesaba menos que un niño. La abrazó, sintiendo los huesos bajo la piel fina, y le susurró al oído. «Voy a descubrir quién te ha hecho esto. Te lo prometo. Y voy a arreglarlo todo». Doña Teresa empezó a llorar, con todo el cuerpo temblando. Rodrigo miró a Marlene, que todavía sostenía el vaso vacío,
con los ojos fijos en el suelo. Aún no sabía toda la verdad, pero una cosa era cierta. Aquello no iba a quedar así. Aquello no iba a terminar de esa manera. La noche empezaba a caer sobre Valladolid y el patio de la calle de las Acacias estaba sumido en sombras. Pero dentro de Rodrigo, una llama comenzaba a encenderse. Una llama de rabia, de determinación, de justicia. Iba a llegar al fondo de aquello. Iba a descubrir cada detalle, cada mentira, cada traición. Y cuando lo descubriera, el mundo entero se iba a enterar. Rodrigo se sentó en el suelo junto a su madre y Marlene. Las tres figuras allí, iluminadas solo por la débil luz del hornillo, parecían personajes de un cuadro triste, una escena que nadie debería presenciar. Cogió de nuevo la mano de su madre y la apretó con fuerza. «Ya no estás sola, mamá. Ahora estoy aquí, y voy a hacer las cosas bien». Doña Teresa asintió, todavía llorando. Marlene levantó la vista por primera vez y miró a Rodrigo. Había en ella una gratitud silenciosa, pero también una tristeza profunda, como si supiera que el mal ya estaba hecho y que quizás no había vuelta atrás. Rodrigo aún no sabía la magnitud de la telaraña en la que se estaba metiendo, pero sentía que era más grande, mucho más grande de lo que imaginaba. Y en las próximas horas, en los próximos días, iba a desentrañar cada hilo de esa telaraña hasta llegar al centro, hasta llegar a la verdad. La noche cayó pesada sobre Valladolid. Rodrigo no podía abandonar el patio. Se quedó allí, sentado en el suelo frío junto a su madre, observando a Marlene terminar la sopa en silencio. Doña Celia trajo mantas viejas de su casa e insistió en que las dos mujeres entraran, que era peligroso quedarse a la intemperie con el frío que hacía. Pero doña Teresa se negó. Decía que Marlene no podía entrar, que había órdenes, que no estaba permitido. Rodrigo no entendía. ¿Órdenes de quién? ¿Permitido por quién? Aquella era su casa. Ella era la dueña. ¿Cómo podía alguien prohibirle hacer algo dentro de su propia casa? Rodrigo finalmente convenció a su madre para que entrara. La ayudó a levantarse, sujetándola por el brazo como si fuera de cristal, a punto de hacerse añicos en cualquier momento. Marlene se quedó atrás encogida en la caja, temblando de frío incluso con la manta sobre los hombros. Rodrigo le prometió que volvería, que lo resolvería todo, que nadie más iba a dormir en la calle. Ella solo asintió, con los ojos vacíos, como si ya hubiera renunciado a creer en promesas. Dentro de casa, Rodrigo encendió todas las luces. La luz amarillenta de las bombillas antiguas reveló aún más la desolación del lugar. Guió a su madre hasta el sofá y la hizo sentarse. Luego fue a la cocina y abrió todos los armarios. Vacíos, completamente vacíos. Ni un paquete de pasta, ni una lata de salsa de tomate, ni una bolsita de arroz. Nada. Solo la despensa, cerrada, burlándose de él con aquel candado reluciente. Rodrigo cogió un destornillador de la caja de herramientas que guardaba debajo del fregadero y forzó el candado. La puerta de la despensa se abrió con un chirrido. Dentro, en lugar de comida, encontró cajas. Cajas y más cajas de productos de belleza. Cremas carísimas, perfumes de importación, maquillajes de marcas de lujo. Todo apilado, aún con las etiquetas de precio. Rodrigo cogió una de las cajas y leyó la etiqueta. Estaba dirigida a Viviana, la hermana de Verónica. La dirección era de una tienda en León. Abrió otra caja. Lo mismo. Y otra. Y otra. Todas para Viviana. Todos productos de una tienda que, Rodrigo ahora recordaba, Verónica había mencionado que estaba ayudando a su cuñada a abrir. Las piezas comenzaban a encajar. El dinero que él enviaba a su madre no le estaba llegando. Estaba siendo desviado. Y estaba siendo utilizado para financiar el negocio de Viviana. Rodrigo sintió la rabia subir como lava caliente por el pecho. Cerró la despensa con fuerza y volvió al salón. Doña Teresa estaba acurrucada en el sofá, con los ojos cerrados y las manos entrelazadas en el regazo. «Mamá». Rodrigo se sentó a su lado con la voz controlada, intentando no asustarla. «Necesito que me lo cuentes todo lo que ha pasado.
Desde el principio, por favor. Doña Teresa abrió los ojos despacio. Había en ellos una mezcla de miedo y vergüenza que le partió el corazón a Rodrigo. Respiró hondo, reunió fuerzas y empezó a hablar. La voz le salía débil, temblorosa, como si cada palabra le costara un trozo de alma. Fue justo después de que te fueras de viaje por primera vez al extranjero, hijo. ¿Recuerdas? Fue en febrero de este año. Ibas a estar un mes fuera. Verónica vino aquí un par de días después de que te fueras. Dijo que necesitaba hablar conmigo. Nos sentamos ahí en la cocina y me dijo que estabas preocupado por mis gastos, que estaba gastando demasiado en el supermercado, en la factura de la luz, en tonterías. Yo me quedé confundida porque nunca he gastado mucho. Siempre he sido ahorradora. Pero ella insistió. Dijo que le pediste que se encargara de eso, para no preocuparte mientras estabas de viaje. Rodrigo apretó los puños. Verónica nunca le había mencionado eso. Nunca. Él nunca había dicho nada sobre los gastos de su madre. Nunca se había quejado. Nunca le había pedido a Verónica que interfiriera. Pero dejó que su madre continuara. Me quitó mis tarjetas, hijo. Dijo que se encargaría de las compras, que haría las cosas bien, que era mejor así. Confié en ella. Es tu esposa. Pensé que estaba haciendo lo correcto, pero después de eso, nunca más volvió con las tarjetas. Y cuando le preguntaba, decía que estaba todo bien, que el dinero se estaba usando bien, que no tenía que preocuparme. ¿Y la comida?, preguntó Rodrigo intentando mantener la calma. ¿Cómo estabas comiendo? Doña Teresa bajó la mirada. Al principio me mandaba unas bolsas del supermercado una vez por semana, pero luego empezó a venir menos. Después pasó a una vez cada 2 semanas. Luego dejó de venir. Intentaba llamarla, pero no contestaba. Intentaba llamarte a ti, pero tu teléfono nunca daba señal. No sabía qué hacer. Empecé a pedir ayuda a los vecinos. Me daban un poco de arroz, un poco de alubias. Hacía que durara lo máximo posible. Pero cuando encontré a Marlene en la calle, delgada como un palillo, durmiendo bajo la lluvia, no pude dejarla allí. No pude, hijo. Ella me cuidó cuando estuve enferma. ¿Cómo iba a darle la espalda? Las lágrimas corrían por el rostro de doña Teresa ahora, pero continuó. Empecé a compartir lo poco que tenía, pero no era suficiente. Así que salí a pedir de puerta en puerta. Sentía vergüenza, hijo, mucha vergüenza, pero era lo único que podía hacer. Y aún así Verónica se enteró. Apareció aquí hace unas 3 semanas. Vino con Viviana. Me gritaron. Dijeron que estaba haciendo el papel de loca, que te estaba avergonzando, que la gente del barrio iba a pensar que no cuidabas de mí. Echaron a Marlene, pero ella volvió. Y yo seguí dándole comida a escondidas. Solo que entonces cerraron la despensa. Pusieron ese candado. Y ya no quedó nada. Rodrigo ya no podía contener sus propias lágrimas. Caían calientes, silenciosas, mientras escuchaba a su madre describir meses de sufrimiento. Meses que él había pasado viajando, cerrando negocios, durmiendo en hoteles caros, sin saber que su propia madre estaba mendigando comida por las calles. Cogió el móvil y abrió la aplicación del banco. Accedió al extracto de la cuenta de su madre. Allí estaban las transferencias mensuales que él hacía, 1.500 euros, cada día 10 de cada mes. Pero cuando miró las retiradas, vio que el dinero se sacaba el mismo día, todo el importe de una vez, y las retiradas se hacían siempre en el mismo cajero automático, un cajero en León, en la calle donde estaba la tienda de Viviana. Rodrigo se pasó la mano por la cara, intentando controlar la furia que explotaba dentro de él. Verónica tenía acceso a las tarjetas de su madre. Verónica estaba sacando el dinero. Verónica lo estaba desviando todo a su hermana. Y encima, estaba encerrando la comida, aislando a doña Teresa, impidiendo que tuviera contacto con su hijo. Era un plan cruel, calculado, meticuloso. Pero, ¿por qué? ¿Qué ganaba Verónica con aquello? ¿Qué quería? Rodrigo se levantó del sofá y fue de nuevo al cuarto de su madre. Necesitaba respuestas, necesitaba pruebas. Abrió los cajones de la cómoda,
Revolvió la ropa, buscó en cada rincón, y fue entonces cuando lo encontró. Debajo del colchón, escondido entre el somier y la tela, había un cuaderno de tapa dura, azul, con los bordes gastados. Rodrigo lo cogió y lo abrió. Era un diario, el diario de su madre. Las primeras páginas eran de meses atrás, enero, febrero. Doña Teresa escribía con letra cuidada, cada palabra cuidadosamente formada. Rodrigo empezó a leer y sintió que el mundo se derrumbaba. 10 de febrero. Verónica ha venido hoy. Dice que Rodrigo está preocupado por mis gastos. Le he entregado mis tarjetas. Espero estar haciendo lo correcto. Dios sabe que solo quiero ayudar a mi hijo. 25 de febrero. Llevo 3 días sin comida. Verónica no ha traído las compras. He intentado llamar, pero no contesta. Doña Celia me ha dado un poco de arroz. Haré que cunda. 5 de marzo. He encontrado a Marlene en la calle hoy. Dios mío, está tan delgada. Le he dado el resto del arroz que tenía. Ha llorado tanto. Dice que ya nadie la mira. No puedo dejarla así. No puedo. 15 de marzo. Marlene ha vuelto. Está durmiendo en el patio. Le he dado una manta vieja y la sopa que hice con los huesos que cogí en la carnicería. Verónica no puede saberlo. Se enfadará. 30 de marzo. He salido a pedir comida por las casas. Qué vergüenza, Dios mío. Pero Marlene necesita comer. Yo también lo necesito. Dios me perdonará. Él sabe que solo quiero ayudar. Las entradas continuaban. Abril, mayo, junio, julio, agosto. Cada una más desesperada que la anterior. Doña Teresa escribía sobre los días sin comida, sobre las noches en que rezaba pidiendo fuerza, sobre las veces que casi se desmayó de debilidad. Pero siempre, siempre, decía que Dios la cuidaría, que todo saldría bien, que era solo un día más, solo un día más. Rodrigo llegó a las últimas entradas. 20 de agosto. Verónica ha venido con su hermana. Me han gritado. Han dicho que estoy loca, que estoy haciendo el ridículo. Han cerrado la despensa con candado, ya no sé qué hacer. Pero no puedo dejar que Marlene se muera de hambre. No puedo. 27 de agosto. Hace 4 días que solo he bebido agua. Marlene también. He conseguido un pan duro del panadero de la esquina. Lo he compartido con ella. Me duelen los huesos. Mis piernas no me sostienen bien. Pero Dios no me abandonará. No lo hará. 2 de septiembre. Rodrigo vuelve mañana o pasado. Ojalá vuelva pronto. Tengo tanto miedo de morir antes de volver a ver a mi hijo. Tanto miedo. La última entrada era de ayer. 5 de septiembre. Quizás no aguante mucho más. Pero si Dios me lleva, que me lleve sabiendo que hice lo que pude, que no le di la espalda a quien lo necesitaba, que amé hasta el final. Rodrigo cerró el cuaderno y lo apretó contra su pecho. Ya no podía respirar bien. Las lágrimas le brotaban sin parar, mojando la tapa azul del diario. Su madre se estaba preparando para morir. Estaba escribiendo sus últimas palabras, como quien escribe un testamento. Y todo eso mientras él viajaba, dormía en hoteles de 5 estrellas, cerraba contratos millonarios. Volvió al salón con el diario en la mano. Doña Teresa lo miró y comprendió. Vio que lo había leído. Vio que lo sabía. Rodrigo se arrodilló frente a ella y le puso el diario en el regazo. Mamá, ¿por qué no me lo contaste? ¿Por qué no gritaste, no montaste un escándalo, no lo rompiste todo hasta que te oyera? Doña Teresa acarició la tapa del cuaderno, con la mirada perdida en algún lugar distante. Porque pensé que era culpa mía, hijo. Pensé que había hecho algo mal, que había gastado demasiado, hablado demasiado, existido demasiado. No quería ser una carga para ti. No quería que te preocuparas, ya trabajas tanto, ya haces tanto. Solo quería desaparecer sin molestar a nadie. Rodrigo abrazó a su madre con tanta fuerza que sintió sus huesos moverse bajo la piel fina. Lloró como no lloraba desde que era niño. Lloró por su madre, por Marlene, por todos los días perdidos,
por todo el dolor que no vio, por toda la confianza que depositó en la persona equivocada. Cuando finalmente se calmó, Rodrigo se levantó y se secó la cara. Cogió el móvil y llamó a Verónica. El teléfono sonó 3 veces antes de que ella contestara. Su voz llegó dulce, tranquila, como si no pasara nada. «Hola, amor. ¿Ya has llegado a casa? ¿Qué tal el viaje?» Rodrigo respiró hondo. «Estoy en casa de mi madre». Silencio al otro lado. Luego, la voz de Verónica se volvió ligeramente tensa. «¿Ah, sí? ¿Está todo bien con ella?» Rodrigo cerró los ojos, controlando el tono. «Bloqueaste su número en mi móvil». Otro silencio, más largo. Cuando Verónica habló, había una frialdad en su voz que Rodrigo nunca había notado antes. «Hice lo que era necesario. Llamaba todo el tiempo, se quejaba de todo, te preocupaba por nada. Tienes una empresa que dirigir, no puedes estar distrayéndote con esas cosas». «¿Esas cosas?» Rodrigo sintió que la rabia subía de nuevo. «Esas cosas son mi madre, y le encerraste la comida, le quitaste las tarjetas, desviaste el dinero que yo le mandaba». Verónica soltó una risa corta, seca. «No desvié nada. El dinero se está usando bien. Estoy invirtiendo en el negocio de mi hermana. Es una inversión inteligente, deberías agradecérmelo». Rodrigo abrió la boca, pero no le salió ninguna palabra. Colgó el teléfono. No servía de nada. No servía de nada discutir con alguien que no veía ningún problema en lo que había hecho. Alguien que pensaba que maltratar a una anciana era una inversión inteligente. Llamó a un amigo médico y le pidió que viniera a la casa inmediatamente. Le pidió que trajera suero, vitaminas, medicamentos, todo lo que fuera necesario. Luego llamó a una pizzería y pidió 3 pizzas grandes. Doña Teresa intentó protestar diciendo que era un desperdicio, que no necesitaba tanto, pero Rodrigo insistió. «Hoy vas a comer hasta que no puedas más, mamá, y mañana también, y pasado mañana, todos los días hasta que vuelvas a tener color en la cara». Cuando llegó la pizza, Rodrigo llamó a Marlene para que entrara. Ella entró despacio, cohibida, como si esperara ser expulsada en cualquier momento. La hizo sentarse a la mesa, le puso 3 porciones grandes en el plato y le dijo: «Come, come sin miedo. Aquí nadie te va a quitar la comida. Nunca más». Marlene comió despacio, cada bocado una eternidad, como si no pudiera creer que aquello era real. Doña Teresa también comió, pero poco. Su estómago ya no aceptaba mucha comida de una vez. Rodrigo comió mecánicamente, sin sentir el sabor de nada. Su cabeza estaba lejos, procesando todo lo que había descubierto, planeando los siguientes pasos. El médico llegó sobre las 10 de la noche. Examinó a doña Teresa y a Marlene. Se quedó horrorizado con el estado de desnutrición de ambas. Les puso suero, vitaminas, les recetó medicamentos, les dio pautas sobre alimentación. Dijo que necesitarían seguimiento médico constante en las próximas semanas. Rodrigo se lo agradeció y prometió que se encargaría de todo. Cuando el médico se fue, Rodrigo se sentó a la mesa de la cocina y abrió el portátil. Empezó a investigar. Accedió a cuentas bancarias, extractos, comprobantes. Y cuanto más investigaba, más descubría. No eran solo los 1.500 euros de su madre los que estaban siendo desviados. Verónica tenía acceso a las cuentas de la empresa. Y en los últimos 6 meses, pequeñas cantidades habían sido transferidas de forma irregular. 500 euros por aquí, 800 por allá. Nunca importes lo suficientemente grandes como para llamar la atención. Pero sumándolo todo eran casi 50.000 euros los que habían desaparecido. Todos transferidos a la cuenta de Viviana. Rodrigo también descubrió algo perturbador. Verónica había consultado a 3 abogados diferentes en los últimos meses, y todos especializados en incapacitación. Consiguió acceder a algunos correos electrónicos a través de la cuenta compartida que tenían y leyó conversaciones en las que Verónica discutía la posibilidad de declarar a doña Teresa mentalmente incapaz. Había menciones a informes médicos falsos, a testigos que podrían ser comprados, a formas de transferir la casa de la calle de las Acacias a su nombre.
Rodrigo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquello no era solo codicia, era un plan completo, un plan para destruir a su madre, aislarla, incapacitarla legalmente y quitarle todo lo que tenía. ¿Y después? ¿Después qué? ¿Internar a doña Teresa en algún lugar? ¿Dejarla morir de hambre en una residencia barata mientras vendía la casa? Rodrigo imprimió todos los documentos, todos los extractos, todas las conversaciones. Lo guardó todo en una carpeta. Mañana buscaría un abogado, un buen abogado, e iba a demandar a Verónica por todo: apropiación indebida, maltrato, falsificación de documentos, todo. Pero mientras la impresora escupía hoja tras hoja, Rodrigo miró hacia el salón, donde doña Teresa dormía en el sofá, cubierta con una manta que doña Celia había traído. Miró a Marlene, acurrucada en el sillón, finalmente en un lugar cálido, seguro, y comprendió que el proceso judicial, el dinero recuperado, el castigo legal, nada de eso borraba los meses de sufrimiento. Nada de eso devolvía los días en que su madre mendigó comida de puerta en puerta. Nada de eso curaba la humillación, el hambre, el miedo. Rodrigo apagó el portátil, apoyó los codos en la mesa y hundió el rostro entre las manos. Había fallado como hijo, como protector, como presencia. Había confiado en la persona equivocada y había dejado que la persona correcta sufriera sola. Y ahora, aunque lo arreglara todo, aunque recuperara cada céntimo, aunque Verónica pagara por todo lo que hizo, nada sería como antes. Afuera la ciudad dormía. Las luces de las casas se apagaban una a una. El silencio de la madrugada cubría el barrio de Delicias como un manto pesado. Y dentro de la casa de la calle de las Acacias, Rodrigo hizo una promesa silenciosa. Una promesa de que, a partir de ese momento, nada más sería descuidado. Ninguna llamada ignorada, ninguna visita pospuesta, ninguna confianza depositada sin vigilancia. Había aprendido de la peor manera posible que la ausencia, incluso bañada en buenas intenciones, es una forma de abandono, y nunca más iba a abandonar a su madre. La mañana llegó gris sobre Valladolid. Rodrigo no había dormido. Pasó la noche entera sentado a la mesa de la cocina, rodeado de documentos, extractos bancarios y anotaciones. Cada nuevo descubrimiento era una puñalada. Cada transacción sospechosa, cada correo electrónico comprometedor, cada rastro de mentira y manipulación. Montó un dossier completo, todo organizado, todo documentado. Cuando el sol empezó a salir, pintando el cielo de tonos anaranjados, Rodrigo se levantó y preparó café. Un café fuerte, cargado, como doña Teresa siempre lo hacía cuando él era niño y necesitaba estudiar para los exámenes. Doña Teresa se despertó con el olor. Abrió los ojos despacio, confundida, como si no recordara dónde estaba. Cuando vio a su hijo en la cocina, una débil sonrisa apareció en su rostro. Rodrigo sirvió el café en una taza grande, añadió leche y azúcar y se lo llevó. «Bebe despacio, mamá. Hoy vas a necesitar energía». Marlene también se despertó. Todavía parecía asustada. Todavía miraba a su alrededor como si esperara ser expulsada en cualquier momento. Rodrigo le sirvió café a ella también, junto con pan recién hecho que había ido a buscar a la panadería a las 6 de la mañana. Las dos mujeres comieron en silencio, cada bocado lento, cada sorbo cuidadoso, como si aún no creyeran que aquello era real. A las 9 de la mañana Rodrigo hizo una llamada. Era para Andrés, un abogado penalista que conocía de la época de la universidad. Andrés llevaba casos complejos, casos difíciles, casos que involucraban fraudes y delitos financieros. Rodrigo le explicó la situación en detalle. Andrés escuchó todo sin interrumpir y al final dijo: «Voy para allá. No toques nada. Esto es más grave de lo que imaginas». Andrés llegó una hora después. Era un hombre de unos 40 años, alto, con gafas, siempre con un maletín de cuero bajo el brazo. Saludó a doña Teresa y a Marlene con respeto, se sentó a la mesa y pidió ver todo. Rodrigo le mostró los documentos, los extractos, el diario, los correos electrónicos. Andrés leía con atención, tomando notas en un bloc. Cuando terminó, se quitó las gafas,
Se frotó los ojos y dijo: «Rodrigo, esto no es solo un caso de desvío de dinero. Esto es una trama. Y por lo que estoy viendo, no es un caso aislado». «¿Cómo que no es un caso aislado?», preguntó Rodrigo. Andrés abrió su portátil, tecleó algunas cosas y giró la pantalla hacia Rodrigo. «Mira esto. En los últimos 2 años ha habido un aumento significativo de casos de incapacitación de ancianos en el área metropolitana de Valladolid. Y en muchos de estos casos hay un patrón. Familiares, generalmente nueras o yernos, asumen el control de las finanzas, alegan demencia o incapacidad mental, aíslan al anciano y transfieren bienes. Incluso hay un término para esto: gaslighting financiero. Y hay gente que enseña a hacerlo. Hay cursos, consultorías, grupos en redes sociales». Rodrigo sintió que se le revolvía el estómago. «¿Cursos? ¿Consultorías? ¿Estás diciendo que hay gente que enseña cómo hacer esto?». Andrés asintió. «Y no es gente cualquiera. Son abogados deshonestos, psicólogos sin escrúpulos, incluso asistentes sociales corruptos. Venden la idea como si fuera una planificación financiera inteligente. Dicen que es una forma de proteger el patrimonio familiar, pero en realidad es abuso, es un delito. Y por lo que estoy viendo aquí, tu esposa participó en al menos uno de esos grupos». Rodrigo miró la pantalla. Allí estaba, una captura de pantalla de un grupo privado en Facebook. El nombre del grupo era Gestión Familiar Inteligente, y entre los miembros, allí estaba el perfil de Verónica. Andrés hizo clic y mostró algunas publicaciones. Mujeres compartiendo estrategias sobre cómo asumir el control de las cuentas bancarias de los suegros, cómo convencer a los médicos para que firmen informes de incapacidad, cómo aislar a los ancianos de amigos y familiares para evitar denuncias. Era nauseabundo. Era un manual completo de abuso. «Y hay más», continuó Andrés. «Este grupo está vinculado a una tal doctora Flavia Rocha. Es psicóloga, pero perdió su licencia hace unos 3 años por prácticas poco éticas. Ahora se presenta como consultora de relaciones familiares. Y cobra caro, 500 euros por sesión. ¿Y sabes quién está en su grupo de clientes? Tu cuñada, Viviana». Rodrigo se pasó la mano por la cara. Aquello se estaba poniendo cada vez peor. No era solo Verónica, no era solo codicia aislada. Era una red organizada, con métodos, con entrenamiento, con gente ganando dinero enseñando a otras a destruir a los ancianos. Andrés cerró el portátil. «Rodrigo, necesito que me autorices a hacer algunas cosas. Primero voy a presentar una denuncia en la fiscalía. Esto es un delito de maltrato, apropiación indebida y falsificación de documentos. Segundo, voy a solicitar una orden de alejamiento para tu madre. Verónica no puede acercarse a ella. Tercero, voy a investigar a este grupo. Si logramos probar que es una organización criminal, podemos desmantelarlo todo, detener a todos los implicados». Rodrigo asintió. «Haz todo lo que tengas que hacer. Todo». Andrés se levantó, cogió su maletín y se preparó para irse. Pero antes de marcharse, miró a doña Teresa, que estaba sentada en el sofá, escuchando todo en silencio. «Doña Teresa, usted es una mujer muy fuerte, muy valiente. Lo que hizo por Marlene, compartir la comida incluso sin tener nada, eso es heroísmo. Usted le salvó la vida, y ahora vamos a hacer justicia. Se lo prometo». Doña Teresa asintió con la cabeza, con los ojos llorosos. «Gracias, joven. Gracias por creerme». Cuando Andrés se fue, Rodrigo se sentó junto a su madre. Le cogió la mano y la apretó. «Mamá, ahora necesito que me cuentes una cosa. Marlene, ¿qué pasó exactamente con ella? ¿Por qué Verónica la despidió de esa manera?» Doña Teresa respiró hondo. «Fue por un collar, hijo. Un collar de perlas que Verónica dijo que había desaparecido. Acusó a Marlene de haberlo robado. Llamó a la policía, montó un escándalo. La policía registró las cosas de Marlene, pero no encontró nada. Aún así, Verónica le dijo a todo el mundo que era una ladrona. La pobre perdió todos los otros trabajos que tenía. Nadie más quiso contratarla,
Se quedó sin dinero, no pudo pagar el alquiler, acabó en la calle. ¿Y el collar?, preguntó Rodrigo. ¿Apareció? Doña Teresa hizo una pausa, con la mirada fija en el suelo. Sí, apareció. Unos 6 meses después. Estaba en el cajón de Verónica. Ella misma lo encontró, pero nunca le pidió disculpas a Marlene. Nunca hizo nada para limpiar su nombre. Simplemente dejó a la mujer arruinada. Rodrigo sintió que la rabia explotaba dentro de él de nuevo. Verónica había destruido la vida de una mujer inocente, y ni siquiera había sentido remordimiento. Ni siquiera había intentado arreglar el error. Simplemente había seguido adelante, como si nada hubiera pasado. Se levantó y fue al patio, donde Marlene estaba sentada en el suelo, mirando al cielo. Rodrigo se agachó a su lado. Marlene, sé lo que pasó. Sé que te acusaron injustamente, y voy a arreglar esto. Voy a limpiar tu nombre. Voy a ayudarte a empezar de nuevo. Marlene giró el rostro hacia él, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué haces esto? Ni siquiera me conoces bien. Rodrigo sonrió una sonrisa triste. Porque cuidaste de mi madre cuando lo necesitó, y porque no te merecías lo que te hicieron. Nadie se lo merece. Marlene empezó a llorar. No era un llanto dramático, sino un llanto silencioso, de alivio, de gratitud, de alguien que finalmente veía una luz al final de un túnel muy oscuro. Esa tarde Rodrigo recibió una llamada de Verónica. Estaba furiosa. «Rodrigo, ¿qué crees que estás haciendo? Andrés me ha llamado hablando de demandas, de órdenes de alejamiento, de denuncias a la fiscalía. ¿Te has vuelto loco?» Rodrigo mantuvo la voz calmada. «Lo he descubierto todo, Verónica. El dinero que desviaste, las tarjetas que le quitaste, la comida que encerraste, el grupo en el que participas, los planes de incapacitación, todo. Silencio al otro lado. Luego, la voz de Verónica se volvió fría, peligrosa. «No tienes pruebas de nada». Rodrigo sonrió. «Tengo todas las pruebas, correos, extractos, conversaciones, documentos. Y hay más. Voy a hacerlo público. Voy a enseñarle a todo el mundo lo que hiciste. Con mi madre, con Marlene, con cuántas otras personas tú y tu hermana habéis destruido». Verónica le colgó. Rodrigo sabía que estaba desesperada, y la gente desesperada hace cosas impensables. Al día siguiente, Verónica apareció en la casa de Tissington, la calle de las Acacias. No vino sola. Trajo a Viviana y a otras 2 mujeres que Rodrigo no conocía. Golpearon la puerta con fuerza, gritando, exigiendo entrar. Rodrigo abrió la puerta, pero se quedó en la entrada, bloqueando el paso. «¿Qué queréis?» Verónica estaba fuera de sí. El pelo desaliñado, el rostro rojo, los ojos inyectados en sangre. «Quiero hablar con tu madre. Ahora». «Mi madre no quiere hablar contigo», dijo Rodrigo, con voz firme. Verónica intentó empujar a Rodrigo, pero él no se movió. Empezó a gritar. «Tu madre es una mentirosa. Se lo ha inventado todo. Está senil. No sabe lo que dice. Necesita ayuda. Necesita que la internen». Rodrigo sintió que la furia subía. «¿Internarla? ¿Ibas a internar a mi madre para quedarte con su casa? ¿Era ese el plan?» Viviana dio un paso al frente. «Mira, Rodrigo, tú no entiendes de negocios. Estábamos invirtiendo ese dinero. Íbamos a devolverlo todo con intereses. Era un préstamo temporal». «¿Un préstamo temporal?», repitió Rodrigo, incrédulo. «Dejasteis a mi madre pasar hambre. Estaba mendigando comida. Se estaba preparando para morir. ¿Y llamáis a eso un préstamo temporal?». Las otras 2 mujeres intentaron acercarse, pero en ese momento apareció doña Celia. Y no vino sola, trajo a 5 vecinos con ella, todos con los móviles en la mano, grabando. Verónica se dio cuenta y retrocedió. «¿Estáis grabando? No podéis hacer eso». Doña Celia dio un paso al frente, con la voz alta y clara. «Sí que podemos, y le vamos a enseñar a todo el mundo lo que habéis hecho. Doña Teresa es una santa, y vosotras intentasteis matarla de hambre. Vais a pagar por esto». Verónica miró a su alrededor.
Vio a los vecinos, vio los móviles, vio que estaba perdida. Tiró de Viviana por el brazo y empezó a retroceder. «Esto no va a quedar así, Rodrigo. Yo también tengo abogado, te vas a arrepentir». Rodrigo se cruzó de brazos. «Ya me he arrepentido. Me arrepentí de haber confiado en ti. Ahora vete, y no vuelvas más». Verónica y las otras mujeres subieron al coche y se fueron, con las ruedas chirriando sobre el asfalto. Los vecinos siguieron grabando hasta que el coche desapareció en la esquina. Después se reunieron en casa de doña Teresa. Se sentaron en el salón, en la cocina, en el patio, y empezaron a contar historias. Doña Marluce, del número 110, contó que su hijo le había hecho algo parecido. Le quitó las tarjetas, le encerró la comida, dijo que se le estaban olvidando las cosas. Tuvo que irse a vivir con su hermana a otra ciudad para escapar. Don Jorge, del número 92, dijo que su nuera intentó internarlo a la fuerza. Alegó que tenía Alzheimer, pero él no tenía nada. Era solo una excusa para quedarse con su pensión. Doña Iracema, del número 150, lloró al contar que su hija vendió su casa sin que ella lo supiera. Falsificó su firma en los documentos. Cuando se enteró, ya era tarde. Estaba sin casa, sin dinero, sin nada. Rodrigo escuchaba todo horrorizado. No eran casos aislados. Eran 15, 20, quizás más. Todos en el mismo barrio, todos con el mismo patrón. Familiares asumiendo el control, aislando a los ancianos, desviando recursos, falsificando documentos. Era una epidemia silenciosa, una epidemia de abuso que nadie veía porque ocurría dentro de casa, lejos de los ojos del mundo. Doña Celia tuvo una idea. Tenemos que exponer esto. Tenemos que mostrarle al mundo lo que está pasando aquí, y sé cómo hacerlo. Cogió su móvil y grabó un vídeo. Habló sobre doña Teresa, sobre Marlene, sobre Verónica, sobre la trama. Mostró la casa abandonada, la despensa cerrada, la nevera vacía. Luego pidió a los otros vecinos que grabaran también. Cada uno contando su historia, cada uno mostrando las pruebas que tenía. Cuando terminaron, doña Celia lo publicó todo en las redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp. Etiquetó a páginas de noticias, perfiles de activistas, grupos de defensa de los mayores. Rodrigo también lo compartió, y pidió a sus amigos que lo compartieran. Y así, en cuestión de horas, los vídeos comenzaron a extenderse. La repercusión fue inmediata. Miles de comentarios. Compartidos, sin parar. Rabia, indignación, lágrimas. Personas de toda España empezaron a contar historias parecidas. Ancianos abandonados, maltratados, robados por sus propios familiares. Periódicos locales se pusieron en contacto. Programas de televisión pidieron entrevistas. La historia de doña Teresa y Marlene se convirtió en el símbolo de una lucha mayor. Una lucha contra el abuso, contra la negligencia, contra la crueldad que se escondía tras puertas cerradas. Al día siguiente, un equipo de reporteros apareció en la calle de las Acacias. Querían escuchar a doña Teresa, a Marlene, a Rodrigo. Querían ver la casa, las pruebas, el diario. Rodrigo lo autorizó. Cuanta más gente lo supiera, mejor. Cuanta más luz se arrojara sobre aquello, más difícil sería para personas como Verónica seguir actuando impunemente. La entrevista se emitió esa noche en el telediario local. Doña Teresa, aún débil pero con voz firme, lo contó todo. Contó los meses de hambre, las noches de frío, el miedo a morir sola. Marlene también habló. Contó la acusación falsa, la vida en la calle, la generosidad de doña Teresa que la salvó. Rodrigo habló del descubrimiento, de la trama, del grupo en redes sociales que enseñaba a mujeres a maltratar a los mayores. La reacción fue explosiva. Al día siguiente, la Fiscalía abrió una investigación oficial. La Policía Nacional comenzó a rastrear el grupo Gestión Familiar Inteligente. La tal doctora Flavia Rocha fue citada a declarar. Viviana también. Y Verónica recibió una notificación para comparecer en comisaría. Pero la cosa no paró ahí. Una diputada autonómica, sensibilizada por la historia, propuso un proyecto de ley. Un proyecto que creaba centros de protección al mayor
en todos los municipios de Castilla y León. Centros donde los mayores pudieran denunciar abusos, recibir orientación jurídica, tener acceso a asistencia social. Y el primer centro, el proyecto piloto, se inauguraría en Valladolid, en el barrio de Delicias, y llevaría el nombre de Teresa Méndez. Cuando Rodrigo le contó esto a su madre, ella no se lo creyó. No era posible. Ella, una mujer sencilla, que había pasado meses mendigando comida, ahora daba nombre a un proyecto de ley. Ahora era una referencia, era un símbolo. Doña Teresa lloró, pero esta vez eran lágrimas de gratitud, de alivio, de esperanza. Alguien la había mirado, alguien la había creído, y ahora, gracias a ella, otros mayores iban a ser protegidos. Rodrigo miró por la ventana. La calle estaba llena. Vecinos, periodistas, simpatizantes. Todos querían ver a doña Teresa, hablar con ella, darle las gracias. La casa de la calle de las Acacias, que días atrás era un retrato de abandono, ahora era un faro de resistencia. Un lugar donde el coraje había vencido al miedo, donde la empatía había vencido a la codicia, donde el amor, incluso en los momentos más oscuros, había encontrado una manera de brillar. Y Rodrigo entendió que aquello no era el final, era solo el principio de un viaje largo, difícil pero necesario, un viaje para arreglar lo que estaba roto, para curar lo que estaba herido, y para garantizar que ningún otro anciano pasara por lo que su madre pasó. Nunca más. 3 meses habían pasado desde aquel día en que Rodrigo llegó a la casa de la calle de las Acacias y encontró a su madre en el patio, compartiendo sopa con una mujer a la que el mundo había olvidado. 3 meses que parecían una vida entera. Tanto había cambiado, tanto se había transformado. Y ahora, en una mañana soleada de diciembre, Rodrigo estaba de pie frente a un edificio nuevo recién inaugurado en el paseo del Hospital Militar. Era un edificio de 3 plantas, pintado de blanco y azul, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz del sol. En lo alto de la fachada, en letras doradas, estaba escrito Centro de Protección y Acogida Teresa Méndez. Doña Teresa estaba a su lado, apoyada en su brazo. Había recuperado el peso, el color en el rostro, el brillo en los ojos. Ya no era aquella sombra frágil y asustada que había encontrado meses atrás. Era de nuevo la mujer fuerte, decidida, llena de vida que siempre había sido. Llevaba un vestido azul claro, el mismo que había usado en la boda de Rodrigo, pero ahora lo vestía con orgullo, con dignidad. Su pelo estaba bien peinado, recogido en un moño bajo, y en el cuello llevaba un sencillo collar de perlas. No eran las perlas que Verónica había acusado a Marlene de robar. Eran perlas nuevas, un regalo de Rodrigo, un símbolo de un nuevo comienzo. Marlene también estaba allí. Llevaba una chaqueta beige sobre una blusa blanca, un pantalón de vestir negro y zapatos bajos y cómodos. Estaba diferente, irreconocible. El pelo corto y bien cortado, teñido de un castaño suave. El rostro limpio, con un ligero toque de maquillaje. Pero más que la apariencia física, era la mirada lo que había cambiado. Ya no era la mirada vacía, perdida, de quien había renunciado a vivir. Era una mirada llena de propósito, de esperanza, de alguien que había vuelto del fondo del pozo y ahora quería ayudar a otros a hacer lo mismo. A su alrededor había decenas de personas, vecinos de la calle de las Acacias, otros ancianos que habían sufrido abusos similares, periodistas, voluntarios, asistentes sociales, abogados, políticos, todos reunidos para la inauguración oficial del centro. La diputada autonómica Mónica Andrade estaba allí, sonriendo, saludando a 1900 la gente, haciéndose fotos. Había sido ella quien había impulsado el proyecto en las Cortes de Castilla y León. Había sido ella quien había luchado para conseguir la financiación, la aprobación, el apoyo necesario. Y ahora estaba allí, a punto de cortar la cinta roja que marcaba la entrada del centro. Pero antes de eso, hubo discursos. El primero fue del concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento. Habló de la importancia de proteger a los mayores,
de la necesidad de crear espacios seguros donde pudieran denunciar abusos sin miedo a represalias. Habló de estadísticas alarmantes, de cifras que mostraban que miles de ancianos en Castilla y León sufrían algún tipo de violencia en casa, y habló de cómo la historia de Doña Teresa había cambiado la forma en que la comunidad autónoma miraba este problema. Después fue el turno de Andrés, el abogado. Subió al pequeño estrado montado frente al edificio y ajustó el micrófono. Buenos días a todos. Tengo el privilegio de estar aquí hoy no solo como abogado, sino como testigo de una transformación. Hace 3 meses me llamaron para atender un caso que parecía uno más entre tantos. Desvío de dinero, abuso financiero, negligencia. Pero cuando empecé a investigar, descubrí que era mucho más que eso. Descubrí que había un sistema, una red organizada, que enseñaba a la gente a maltratar a los ancianos. Y descubrí que esta red estaba creciendo, extendiéndose, destruyendo familias enteras. Andrés hizo una pausa, miró al público. Pero también descubrí algo más. Descubrí que la resistencia existe, que la bondad existe, que el coraje de una mujer que compartió su última rebanada de pan con una desconocida puede cambiar el mundo. Doña Teresa, usted es un ejemplo para todos nosotros, y este centro que lleva su nombre garantizará que ningún otro anciano pase por lo que usted pasó. El público aplaudió. Doña Teresa se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Rodrigo le apretó el brazo, dándole apoyo. Entonces fue el turno de Doña Teresa de hablar. Dudó al principio, dijo que no se le daban bien las palabras, que no sabía dar discursos. Pero Rodrigo la animó. Puedes hablar, mamá. La gente quiere escucharte. Doña Teresa subió al estrado despacio, sujetándose firmemente a la barandilla. Cuando llegó al micrófono, respiró hondo. No sé muy bien qué decir. Nunca pensé que estaría aquí. Nunca pensé que a alguien le importaría lo que me pasó. Solo soy una vieja sencilla que toda la vida ha trabajado, ha cuidado de su hijo, ha intentado ser una buena persona. Y cuando todo se derrumbó, cuando me vi sin nada, sin comida, sin dignidad, pensé que era el fin. Pensé que iba a morir allí, sola, olvidada. Su voz tembló, pero continuó. Pero entonces encontré a Marlene, y ella estaba peor que yo, mucho peor, y no pude dejarla así. No pude. Mi madre me enseñó que se comparte lo que se tiene, incluso cuando no se tiene casi nada. Así que compartí. Y Dios me cuidó. Me devolvió a mi hijo. Mandó a Andrés. Mandó a doña Celia. Os mandó a todos vosotros. Y ahora estoy aquí, dando nombre a un centro que va a ayudar a otras personas. Todavía no me lo creo del todo, pero os lo agradezco. Os lo agradezco de corazón. Y prometo que mientras viva lucharé para que ningún viejo sea tratado como basura. Porque no somos basura, somos personas, y merecemos respeto. El público estalló en aplausos. Muchos lloraban. Doña Celia gritó: «¡Así se habla, Teresa!» Y otros vecinos la siguieron aplaudiendo con fuerza. Doña Teresa bajó del estrado emocionada y fue abrazada por decenas de personas. Después fue el turno de Marlene. Subió al estrado con las piernas temblorosas, pero decidida. Mi nombre es Marlene Oliveira. Hace un año no tenía nombre, no tenía rostro, no tenía nada. Era solo una persona más, invisible en las calles de Valladolid. Me acusaron de algo que no hice. Perdí mi trabajo, mi casa, mi dignidad, y cuando pensé que ya no había vuelta atrás, que lo mejor era rendirse, doña Teresa me encontró. Ella no tenía nada, pero me lo dio todo. Me dio comida, me dio refugio, me dio esperanza. Y gracias a ella hoy estoy aquí, limpia, alimentada, viva. Hizo una pausa, se secó las lágrimas. Voy a trabajar en este centro. Voy a acoger a otros ancianos. Voy a escuchar historias. Voy a ofrecer ayuda. Porque doña Teresa me enseñó que siempre podemos hacer algo. Siempre podemos tender la mano. Siempre podemos ser la diferencia entre la vida y la muerte de alguien. Más aplausos, más lágrimas. Marlene bajó del estrado y fue abrazada por doña Teresa. Las dos mujeres que meses atrás
compartían una sopa hecha con huesos viejos en un patio abandonado, ahora eran el símbolo de una revolución silenciosa, una revolución de amor, de cuidado, de resistencia. Se cortó la cinta. Las puertas del centro se abrieron. La gente entró, explorando las instalaciones. Había salas de atención jurídica, salas de atención psicológica, una cocina comunitaria, un salón de actos para charlas y talleres, un espacio de convivencia con sofás cómodos y una pequeña biblioteca. También había ordenadores disponibles para que los ancianos pudieran aprender a usar Internet, a comunicarse, a denunciar abusos de forma segura. Y al fondo había un jardín con bancos de madera, flores de colores y un gran árbol en el centro, donde la gente podía sentarse y conversar, lejos del ruido, lejos del caos. Rodrigo caminó por los pasillos del centro, observándolo todo. Había financiado gran parte de la construcción con sus propios recursos. También había donaciones de empresas, de ciudadanos de a pie, que se habían sensibilizado con la historia, pero más que dinero, había trabajo voluntario. Arquitectos que diseñaron el proyecto gratis, albañiles que trabajaron en turnos extra, pintores que donaron el material. Era un esfuerzo colectivo, una prueba de que, cuando la sociedad se une, puede hacer cosas increíbles. En la sala de atención jurídica, Rodrigo encontró a Andrés hablando con otros abogados que se habían ofrecido como voluntarios para trabajar en el centro. Estaban organizando los casos que ya se habían reportado. Eran más de 50. 50 ancianos que, inspirados por la historia de Doña Teresa, habían tenido el valor de denunciar. Y el número no dejaba de crecer. Rodrigo se acercó. ¿Cómo van las cosas con Verónica? Andrés lo miró y se ajustó las gafas. El proceso sigue su curso. Ella y Viviana han sido imputadas por apropiación indebida, maltrato y falsificación de documentos. La tal doctora Flavia Rocha también. Y el grupo de redes sociales ha sido desmantelado. La Policía Nacional se ha involucrado en la investigación porque descubrieron que la trama se extendía a otras comunidades autónomas. Hay gente en Madrid, en Barcelona, en el País Vasco, todos usando los mismos métodos. Es un caso grande, Rodrigo, muy grande. Va a costar trabajo, pero lo conseguiremos. ¿Y la casa?, preguntó Rodrigo. ¿La casa de mi madre? Andrés sonrió. Ya está regularizada. Está todo a su nombre de nuevo. Verónica intentó recurrir, pero no tenía argumentos. Las pruebas eran abrumadoras. Y además tendrá que devolver todo el dinero que desvió, con intereses, y con una indemnización por daños morales. Le va a doler en el bolsillo. Rodrigo asintió satisfecho. ¿Y el divorcio? Ya está en marcha. Debería salir en los próximos meses. Saldrás de esto sin deberle nada. De hecho, será ella quien te deba a ti. Rodrigo respiró hondo. Era un alivio, un peso que se quitaba de los hombros. Pero sabía que el dinero, el proceso, la justicia legal, nada de eso borraba los meses de sufrimiento que su madre había pasado. Nada de eso devolvía los días perdidos. Pero era un comienzo, era un ajuste de cuentas. Más tarde, Rodrigo encontró a Marlene en el jardín del centro. Estaba sentada bajo el gran árbol, observando las flores. Rodrigo se sentó a su lado. ¿Cómo estás? Marlene sonrió. Todavía acostumbrándome a todo esto. Hay veces que me despierto y no me creo que sea real. Que tengo un lugar donde dormir, comida que comer, un trabajo que hacer. Parece un sueño. No es un sueño, Marlene. Es real. Y te lo mereces todo. Marlene lo miró, con los ojos brillantes. Solo quería darte las gracias. Por todo, por creer en mí. Por no dejarme en la calle. Por darme una segunda oportunidad. Rodrigo negó con la cabeza. Quien te dio una segunda oportunidad fue mi madre. Yo solo arreglé lo que estaba mal. Y aún así, llegué demasiado tarde. Marlene le puso la mano en el brazo. Llegaste en el momento justo. Llegaste cuando Dios quiso. Y mira ahora todo lo que está pasando. Este centro, este movimiento. Tanta gente recibiendo ayuda. Todo esto empezó porque tú volviste. Porque no ignoraste lo que viste. Rodrigo miró a su alrededor.
El jardín estaba lleno. Ancianos conversando, riendo, compartiendo historias. Algunos eran víctimas de abuso, otros eran voluntarios, pero todos estaban allí, unidos, creando una red de apoyo, de protección, de amor. Esa noche hubo una celebración en la casa de la calle de las Acacias. Los vecinos se reunieron, cada uno trayendo un plato. Hubo arroz, lentejas, pollo asado, ensalada, tortillas, pasteles. La mesa estaba repleta, y esta vez doña Teresa no necesitaba compartir migajas. Podía comer todo lo que quisiera, podía servir a todos, podía ser generosa sin sacrificarse a sí misma. Doña Celia levantó su vaso de refresco e hizo un brindis. Por doña Teresa, la mujer más valiente que conozco, por Marlene, que nunca se rindió, y por Rodrigo, que volvió en el momento justo y lo cambió todo. ¡Salud! Todos repitieron. ¡Salud! Rodrigo miró a su madre. Estaba sonriendo. Una sonrisa amplia, verdadera, llena de vida. Se acercó y la abrazó. Mamá, lo siento mucho. Siento no haberme dado cuenta antes. Siento haber confiado en la persona equivocada. Siento haberte dejado sola. Doña Teresa apartó a su hijo y lo miró a los ojos. Hijo, no me dejaste sola. Solo confiaste demasiado. Y eso no es un defecto. Es una cualidad. El problema no fuiste tú. Fue quien abusó de tu confianza. Pero ahora se acabó. Ahora estamos juntos. Y siempre lo estaremos. Rodrigo asintió con los ojos llorosos. Siempre. En los meses siguientes, el Centro de Protección y Acogida Teresa Méndez se convirtió en un referente nacional. Otras comunidades autónomas comenzaron a replicar el modelo. Surgieron centros en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, todos inspirados por la historia de aquella mujer sencilla de Valladolid que, incluso sin tener nada, compartió lo que tenía. Doña Teresa viajó por todo el país dando charlas, contando su historia, animando a otros ancianos a denunciar abusos. Se convirtió en una figura pública, respetada, admirada, pero nunca perdió su sencillez. Nunca dejó que la fama se le subiera a la cabeza. Seguía siendo la misma Teresa de siempre, generosa, humilde, llena de amor. Marlene también se convirtió en una voz importante en el movimiento. Daba talleres sobre cómo reconocer señales de abuso, cómo protegerse, cómo buscar ayuda. Y siempre terminaba sus charlas con la misma frase. Si doña Teresa no se hubiera detenido a verme, yo no estaría aquí hoy. Así que os pido, deteneos. Mirad, escuchad, porque alguien puede estar necesitándoos ahora mismo. Rodrigo, por su parte, aprendió una de las lecciones más duras de su vida. Aprendió que el éxito financiero, los viajes, los contratos millonarios, nada de eso importa si no estás presente, si no ves a las personas que amas, si no te das cuenta de su sufrimiento. Reestructuró su empresa, contrató a un equipo de confianza y redujo drásticamente el número de viajes. Empezó a visitar a su madre todos los días. A veces se quedaba solo media hora, tomando un café con ella en el patio. Otras veces pasaba la tarde entera, ayudándola a cuidar del jardín, escuchando historias antiguas, riéndose de recuerdos. Y era en esos momentos sencillos, comunes, sin nada extraordinario, que Rodrigo se sentía completo, porque entendió que la presencia es el mayor regalo que podemos dar a alguien. Verónica fue condenada a 4 años de prisión, Viviana a 3 años y medio, la doctora Flavia Rocha a 5 años. Además, fueron obligadas a devolver todo el dinero desviado y a pagar cuantiosas indemnizaciones. El grupo de redes sociales fue completamente desmantelado. Más de 100 personas fueron investigadas, decenas de ellas imputadas. El escándalo sacudió a todo el país y resultó en cambios en la legislación. Ahora los mayores tenían más protección legal. Los familiares que cometieran abusos financieros o emocionales se enfrentaban a penas más severas. Y los centros de acogida eran obligatorios en todos los municipios de más de 50.000 habitantes. Un año después de la inauguración del centro, Rodrigo estaba de nuevo en la calle de las Acacias. Pero esta vez no encontró una casa abandonada.
Encontró una casa viva, la verja bien pintada, las plantas del porche verdes y florecidas, el olor a bizcocho saliendo por la ventana de la cocina. Doña Teresa estaba en el patio, regando las higueras que habían vuelto a dar fruto. Marlene estaba a su lado, ayudando a recoger limones para hacer zumo. Las dos conversaban, reían, parecían madre e hija. Rodrigo entró por el patio y las dos lo miraron. Doña Teresa sonrió. «Llegas en el momento justo, hijo. El bizcocho está saliendo del horno ahora mismo». Rodrigo le devolvió la sonrisa. «Siempre llego en el momento justo cuando se trata de tu bizcocho, mamá». Entraron juntos en la cocina. La mesa estaba puesta. Había café recién hecho, tostadas, bizcocho de yogur aún caliente, mermelada de albaricoque, mantequilla. Rodrigo se sentó y se sirvió. Mientras comía miró a su alrededor. Aquella cocina, que meses atrás estaba vacía, sucia, llena de moho, ahora era un lugar de vida, de alegría, de amor. Y Rodrigo entendió que aquello era la victoria. No la victoria de los procesos ganados, del dinero recuperado, de los centros inaugurados, sino la victoria de estar allí, sentado a la mesa, comiendo bizcocho con su madre. La victoria de ver a Marlene riendo, sana, llena de propósito. La victoria de saber que había hecho lo correcto, que no había dado la espalda, que había enfrentado la verdad, por muy dolorosa que fuera, y había arreglado lo que estaba roto. Doña Teresa puso otra porción de bizcocho en el plato de Rodrigo. «Come más, hijo, estás delgado». Rodrigo se rió. «Mamá, no estoy delgado. Eres tú la que piensa que todo el mundo está delgado». «Es porque sé lo que es pasar hambre, hijo. Así que ahora, mientras pueda, voy a llenar el plato de todo el mundo. No vaya a ser que un día la comida vuelva a faltar». Rodrigo cogió la mano de su madre sobre la mesa. «No va a faltar, mamá. Nunca más va a faltar. Te lo prometo». Doña Teresa le apretó la mano a su hijo. «Lo sé, mi niño. Lo sé». Y allí, en aquella cocina llena de luz y de comida, en aquella casa que había resucitado de sus cenizas, en aquel patio donde una sopa compartida había salvado 2 vidas y había cambiado un país entero, Rodrigo entendió el verdadero significado de la familia. No era la sangre, no era el apellido, era la presencia, era el cuidado, era estar allí en los días buenos y en los malos, era compartir lo que se tiene, incluso cuando no se tiene casi nada, era no dar la espalda, era no ignorar el sufrimiento, era actuar. Y mientras el sol se ponía sobre Valladolid, pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados, la casa de la calle de las Acacias brillaba. No con luces artificiales, sino con la luz que solo el amor puede producir. Una luz que atraviesa la oscuridad, que calienta los corazones, que transforma vidas, y que nunca, nunca se apaga, se